Buenos días. Buenos días, Pedrito. Me he quedado pensando en lo de México. Estoy preocupado porque hace años que yo vengo denunciando el tema del narcotráfico. Y Dios quiera que no, estos descuidos, fíjate a qué niveles se llega y a qué situación estamos en el control del poder oculto de las grandes mafias de todas las instituciones casi del país. Y ya deja mucho que desear, ¿no? Porque pareciera que tenemos un teatro aquí que cada cual cumple su misión y desde el inicio, en lo de Odebrecht, que estuve en contra, pero después, naturalmente, si se trata de luchar contra la impunidad, digo, ya eso se verá después, el empeño, lo que sea. Hay que ayudar a estos muchachos, a los fiscales, para que, caramba, nos den grandes satisfacciones. Pero a veces vengo pensando y digo, lo único que nos puede faltar a los peruanos es que se encuentre una cuenta de los fiscales o algo, porque ya eso deja mucho que pensar, que las actuaciones se demoren tanto, que se vaya a otras situaciones y lo que tú dices estos últimos días. No estoy a tus órdenes. Dentro de lo que ha pasado en el Tribunal Constitucional, entre la Fiscalía, que luego termine pretendiendo impugnar la decisión del TC, ¿es parte también de un teatro que estamos viviendo, doctor Calle? Yo no sé, pero lo que sí, no quisiera pensarlo, ¿no? Pero fíjese usted, para empezar, la Fiscalía no puede impugnar, no puede plantear una nulidad de la sentencia del tribunal. Pero en estos días u horas hemos visto algo que no se había presentado antes, ¿no? Yo siempre he creído que entre la Suprema y el tribunal, en mi época hemos tratado de mantener una buena relación, hay discrepancias. Y yo siempre decía en broma a mis colegas, no se olviden que la Suprema, aunque nació, no se molesten, de alguna forma con Bolívar un poco sumisa al poder político, etcétera, pero es tan antigua como la República. Nosotros somos más jóvenes, le decía, si total pueden escoger a alguien, de repente a nosotros no, y ellos están más sólidos, ¿no? Pero lo que sí he notado que se ha linguneado un poco, ¿no? Porque deben ser pues falta de serenidad, yo les ruego a todos, porque ni el Poder Judicial necesita que le digas que están mal tus fallos del todo, que deben prácticamente estudiar cómo se hace una motivación. Pero Blume lo que básicamente dijo es eso, o sea, cuando menciona que 14 jueces terminan equivocándose y él tiene la razón. Hay formas, no quiere decir que pueda un fallo haber contravenido los mecanismos procesales de la Constitución. Pero de allá decir lo que tú dices, y es cierto, lo he escuchado, creo que es un exceso que perjudica mucho una relación. Mucho, ¿no? ¿Perjudica una relación entre instituciones o perjudica el debido proceso? Porque acá doctor Calle, lo que estamos viendo son instancias... de personas no interesan, son claro, instituciones, ¿no? Pero son instancias que han terminado ratificando una prisión preventiva, no en primera ni en segunda, y a las finales se cuestiona que el Tribunal Constitucional terminó instaurándose como una cuarta instancia al determinar. Pero eso es lo que pareciera ser que ha funcionado. Lo que sucede, y ahí viene la discrepancia, ¿no? Cualquier persona que lega la materia diría que ha estudiado algo, dirán pues hay 3 firmas, no hay sentencia, ¿no? Porque las sentencias se hacen con 4 firmas. Pero cuando hay sentencia en el extremo de la libertad de la persona, porque justamente cuando uno lee y la relatoría informa, dices 3 votos así, un voto en minoría, un voto en minoría, sí, en discordia, y otros 2 votos igual. Singular, usa la palabra. Voto singular. Singular, que quiere decir que no estás de acuerdo con el ponente, ¿no es cierto? Eso es lo que quiere decir. Pero han coincidido en el extremo de que se dé la libertad. Lo que aquí, y desde la sentencia del presidente Humala y la señora Humala, no discutí el fallo del fondo, sino discutí, y creo que hasta el peruano tuvo la gentileza de editar 3 páginas o 2 con relación a un análisis, y discutí el hecho de que podría generarnos varios precedentes negativos, ¿no? Porque se ingresó a la tentación de ser juez ordinario. El tribunal no es legislador positivo, es un legislador negativo, eso en cuanto a ante la voluntad de querer crear normas, y eso no es facultad. Y el tribunal controla el cumplimiento de la Constitución y de los derechos fundamentales procesales, pero nosotros no calificamos. Quien califica es el juez ordinario. Pero la calificación que pone... las pruebas es el juez ordinario. Pero a eso voy, doctor Calle. Yo entendía
que este recurso de habeas corpus es presentado para garantizar el debido proceso, que no se vulneran los derechos del procesado. Si es que lo hubiera habido, ¿no? Si es que lo hubiera habido. Pero si uno revisa, por ejemplo, el expediente, el documento de Ernesto Blume, que termina finalmente argumentando el por qué Keiko Fujimori tendría que hacer en libertad, no me cabe en la cabeza que un tema de garantía del proceso o de los derechos fundamentales del investigado, de la investigada, en este caso Keiko Fujimori, se tenga que desestimar la carga probatoria que tiene el Ministerio Público, cuando esa era competencia del Ministerio Público y del Poder Judicial y no del Tribunal Constitucional. A eso voy, y justamente sucedía en menor dimensión con el caso del presidente Humala. Y menciono porque son solo dos. Usted y yo podemos invocarle con los peruanos con todo cariño a mi amigo el presidente Blume, que no sé cuántos expedientes hay, 2.000, 3.000, que de una vez lo resuelvan, pues, y que salga esa gente de la cárcel. Además, no se olvide usted, el Ministerio de Justicia ya no es Justicia y Culto. Hace unos años es Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y han hablado estos días tanto de derechos humanos, que yo le diría al ministro, oiga, ordene que todos los abogados de oficio planteen en defensa de los 30.000 presos, creo han dicho que no tienen todavía proceso, están con detención preventiva. 40.000 por lo menos se estima. Bueno, que el ministerio plantee el habeas corpus, pues, y de repente los jueces que no están obligados, cuidado, porque esto también hay que dejarlo claro, como lo dije con la sentencia anterior. Esta sentencia no es un precedente vinculante, no es una doctrina jurisprudencial, es una simple sentencia. Y gracias a Dios que el tiempo es el mejor amigo. Al inicio a mí me decían un poco de ataques, pero en la audiencia justamente última, varios magistrados dijeron que la sentencia del presidente Humala era una sentencia, pero que no tenía nadie por qué, digamos... Pero se termina generando un precedente. No necesariamente. La decisión. O sea, lo que se termina es este riesgo, como dije en su momento, que un juez corrupto o un juez miedoso, no sé cuál es más peligroso, ¿no? A la hora de resolver por oídas o por temor, falle sintetizando simplemente como dijo el presidente del Tribunal Constitucional o el tribunal en este fallo, yo resuelvo, no siendo lo correcto, pero ya tú a ese juez no podrías emplazarlo mucho porque diría esto lo hice de acuerdo a lo que dice el tribunal, pero no está obligado, porque es más, has tocado una parte importante. Justamente en ese extremo, que era sumamente peligroso como referencia, aunque sea, para mí, entender peligroso, porque la lucha contra la impunidad, Pedrito, y entendámoslo todos, es obligación de todos los peruanos. Y en ella, la Constitución en su artículo 8 dice, por ejemplo, el Estado combate el narcotráfico, el lavado de activos, dijimos nosotros en una sentencia, incluso interpretando la prueba prohibida, ¿no? Y lavado de activos, corrupción, terrorismo, tres más, es la obligación de todos, de los que somos, y el tribunal es el Estado. O sea, lo que refiero yo que el Poder Judicial, todos tenemos que cerrar filas contra la impunidad. Yo he quedado un poquito impresionado, yo quiero creer que es producto de algunos cambios de palabras. ¿Impresionado de qué? ¿De qué? De que se diga que entonces en una palabra el Poder Judicial todos están pronunciándose con odio. ¿No? O sea que, ¿odio a quién? Habría que aclarar, porque dice, ya... terminemos con el odio. ¿Qué odio, por Dios? Oiga, luchar contra la corrupción es una obligación imperativa. El odio que tendría ni siquiera odio, el desprecio que tiene que existir en nuestro país y ojalá se tipifique que la corrupción es un delito de traición a la patria. Y quienes jueces avalan ello estarían involucrados en eso, ¿no? O aquellos que están dentro del Tribunal Constitucional también. Yo lo que digo en general, mire, el tribunal en principio no han avalado esa parte de dejar de lado, porque yo sé a qué se refiere. Todas las pruebas actuadas en la justicia ordinaria las estaban ninguneando, ¿no? De alguna forma, pero ahí solamente se han quedado 3 votos. Ya, pero, a ver, pero la intención está, ¿no? Claro. Hay una, no es vinculante, pero sin duda alguna que en el tema de Humala Heredia terminó generándose un precedente. No terminó un precedente, allá los jueces que lo acojan así. Pero terminó, por ejemplo, señalando la excarcelación de la expareja presidencial, que entre otras cosas, la vulneración del debido proceso... Creo que una sentencia de narcotráfico también, en sí, pero a lo que voy, doctor Calle, es cuando menciona, el mismo ponente ha sido justamente Ernesto Blume, cuando menciona, por ejemplo,
que no se le puede someter a prisión preventiva a dos procesados investigados cuando no hay mayor prueba en contra de ellos. Habría que ver la gravedad, la carga probatoria sobre ellos para que pueda determinarse la prisión preventiva. Y uno se comienza a retroceder cuando ve lo que pasa con Keiko Fujimori. Si hay testigos protegidos que aseveran, si hay colaboradores eficaces, si hay delaciones de por medio de Jorge Barata, personas, confesiones de empresarios que dicen que han financiado campaña política, hay confesiones de falsos aportantes que se ha demostrado que no tienen capacidad económica para que pongan 20.000, 16.000 soles. En Tarapoto, una señora que vende coco en la vía pública aporta 16.000 soles a la campaña de Fuerza Popular, de Fuerza 2011. Entonces, si hay todo eso, ¿cómo puede decir Ernesto Blume en su argumento que son especulaciones y que por lo tanto no tiene que estar tras las rejas? Bueno, así lo habrá visto, ¿no? Es tan generoso en ciertos sentidos, porque fíjese usted, por eso insisto, que ya se suelte a todos, pues, ¿no? Si ese es el criterio, por una razón, pero no a los de corrupción, porque estamos hablando de muchos casos de gente humilde que está con detenciones preventivas por razones de la mecánica y el volumen también, ¿no? Entonces, tal cosa, y otros salen con una facilidad. Pero sí, mire, ahora acá lo que me preocupa, no tenemos ya un órgano contralor. Alguien decía en tiempos remotos que cuando el Parlamento, que no está, pero cuando estuvo tampoco funcionó como debería ser el fiscalizador, el contralor político, no funciona, correspondería a la prensa. Pero la prensa, si tampoco está, dice que del pueblo. Yo insisto, el pueblo puede ingresar en ira y le puedo decir por qué. Usted ha dado su crítica natural, pero ¿y dónde están los fiscales? Porque, fíjese, cuando hubo la sentencia y ya estoy pensando, yo que quiero... A ver, quiero entenderlo, doctor Calle. Damos la vuelta a la página respecto a lo que decidió el Tribunal Constitucional. Claro. Okay. Nos guste o no nos guste, decidió la liberación de Keiko Fujimori. No digo que no me guste, no digo que me guste. No nos guste, pero si es con presunción de delito, nadie tiene la culpa que el pueblo lo mate a pedradas, decían los romanos. Ya, pero en estos momentos, dando vuelta a la página a la decisión del Tribunal Constitucional y vayamos a la función fiscal. Sí, claro. Dentro de eso, por ejemplo, tras la decisión del tribunal de liberar a Keiko Fujimori, ¿qué pudo haber hecho el Ministerio Público? De inmediato, como lo debió hacer con el presidente Humala, con los Graña, con el gobernador ese que se fugó, ¿no? Es decir, con todos, si están convencidos, eso es lo que me preocupa, si tú eres fiscal y estás convencido, que no dudo porque los escucho, que están llenos de las pruebas y los indicios razonables, porque ahí también va lo que tú dices. En la sentencia pareciera ser que ya están exigiendo una condena, ¿no? O sea, que hubiese acabado el juicio oral. No, pues, estamos hablando de procesos de investigación. Entonces, si ellos están convencidos de eso, ¿por qué no hacen la pelea, no? ¿A qué me refiero? Terminó la sentencia del presidente Humala, ahí abajo decía en la sentencia, incluso sin perjuicio de que la Fiscalía pueda plantear nuevas medidas cautelares. ¿Por qué no las planteó? El caso Graña, el caso del gobernador, sigo acá y llegamos a donde tú quieres. En este caso, hasta más fácil, ¿no? Porque no hay posibilidad de ni sin idem. ¿Qué quiere decir? Que a nadie se le puede investigar y juzgar, dícese, por los mismos hechos dos veces. Pero aquí hay, creo que, no sé, una situación del señor Yoshiyama, millones hay aquí a cada rato por todo lado y otras cosas más. A lo que me refiero en general, no hablo del caso actual, pero si tú me preguntas por etapas, el Ministerio Público ha podido presentar nuevamente la detención el día jueves, el día que se enteró. No tiene por qué estar haciendo que voy a pedir una nulidad, nada, simplemente pide la detención con hechos nuevos y no tengo la menor duda que un juez probablemente la hubiera dado. Donde tengo la duda es que arriba de repente la revoque, ¿no? Pero, o llegue nuevamente al tribunal. Pero lo que sí también es justo, que ya deberían, si tienen indicios más que razonables, deberían tener la carga para acusar y empezar los juicios orales, ¿no? Para terminar. Es importante, pero nos estamos desligando de muchos casos, no es solamente el caso de la señora. Hay muchos casos, hay una carta que enviaron inmobiliarias, las internas de la Anex 2 del penal de Chorrillos, emitieron una carta pidiendo también que tengan el trato preferencial como Keiko Fujimori. Yo pensé que las internas iban a poner a sus esposos afuera llenos de carpas también. Entonces, para o con globos y peluches afuera para recibirlos. Pero, doctor, para terminar. Del 2 al 6 de diciembre, del 2 al 6 de diciembre es el proceso de evaluación de confianza, la prueba de confianza a los aspirantes a la Junta Nacional de Justicia. Usted siempre nos menciona el tema de la Junta Nacional de Justicia. Sí, claro, hay pruebas que se van a hacer. Claro, hay pruebas que se van a hacer. Acá tengo justamente registrado el tipo de prueba que se van a evaluar. Son 4: patrimonial, socioeconómica, psicológica y psicométrica.
¿Se puede decir que se está haciendo un mejor filtro para elegir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia del extinto Consejo Nacional de Magistratura? En nuestro país, como en muchos, todos nos conocemos. Y en el mundo de los abogados más, que lo que se trata es de abogados, ¿no es cierto? Yo tengo un gran cariño por todos, pero habrán evaluado, están haciendo evaluaciones. No, lo patrimonial, eso no me preocupa, al contrario. ¿Qué le preocupa? Debería ser más intensa, porque debería ser hasta el cónyuge, familiares hasta cuarto grado y los posibles asesores que vayan a nombrar. De eso no hay problema en cuanto hay que buscar la integridad de la persona en lo posible. Ángeles tampoco, en el cielo, pero una trayectoria y un prestigio que tengan que cuidar. Después tendrá que reformarse la ley de reforma, la ley orgánica, porque no está bien hecha. Pero ¿qué me preocupa? Señor, el examen anterior no pasaron el 61% que habían puesto de requisito, ¿no? Por eso que nadie pudo pasar, salvo uno que también la comisión no se dio cuenta que tenía procesos, qué sé yo. Imagínense, con ese aparato que tienen no se dan cuenta, ¿no? Póngase usted a pensar. Ahora dicen que fueron más generosos, con un examen mucho más sencillo, qué sé yo, tan sencillo que si usted ve la relación no han pasado el 30%. Entonces, da la impresión que lo que querían es justificar, ya como sea ahora, ¿no?, tener una junta. No se trata, pues, aunque yo tengo confianza cuando han hablado de una junta de fiscales de lujo, no se han hablado, ojalá pues no sea de lujo. Bien. Pero ¿qué me preocupa? Fíjese usted, Pedro, y que sepa la ciudadanía. Brevemente, por favor. Brevemente. Ellos van a destituir y nombrar a todos los jueces que van a empezar los procesos contra los supuestos corruptos en el país. Y el poder oculto que está controlando todo. Estamos viendo, por favor, cómo la Fiscalía, espero por descuido, no interpone nuevamente medidas cautelares, no apela de ciertas cosas. Seguramente por la recargada labor, yo creo que la Fiscalía de la Nación debe hacer un esfuerzo de hacer un pool ya de eso más grande de fiscales, porque son más los corruptos, pero la gente decente somos más. Entonces creo que tenemos que poner todo el esfuerzo para que esto no se concrete y que no tomen las referencias que usted ha mencionado, felizmente más débiles, porque si no sería terrible, ¿no? Y todo, felizmente, ninguna de las pruebas han quedado anuladas en este caso, ninguna. Bien, doctor Fernando Calle, muchas gracias por su presencia. Yo le agradezco a usted, mi querido Pedro. Ojalá gracias por su presencia. Podamos volver a estar juntos ya sin problemas mayores, sino con alegría. Y si no, nos vemos una feliz Navidad, ¿no? Aunque falta bastante, creo que nos vamos a traer de todas maneras. Bien, muchísimas gracias por su presencia. Siempre es un gusto conversar con usted.